Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan Gladys Ledesma, Beatriz Marenco y María García Marichal con sus columnas reflexivas, culturales y también históricas, que como cada semana nos enriquecen el programa. Y así como decía Miguel de Cervantes, el hombre se esclaviza por el lujo y las vanidades y olvida que la felicidad está en las cosas sencillas de la vida. Una frase que se ha ido modificando a través del tiempo, pero su contenido no se ha alterado porque realmente es algo con lo que estamos luchando permanentemente. Miguel de Cervantes, recuerden que fue un escritor que nació en el año 1547 en Alcalá, en España. Es el autor clásico del Quijote de la Mancha, ¿no? Considerada la novela moderna de la literatura. Bien, para escuchar el programa desde todo el país o desde cualquier otro lugar del mundo, debes ingresar a nuestra página web y desde allí instalar la aplicación en tu celular, que es www.fmciudadela.com.uy. Por ahí es el camino. Los mensajes nos puedes dejar también a través de WhatsApp al 099-337-877 o también utilizar el correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. Y recuerda que el programa, después de salir al aire entre el viernes y también en su repetición del sábado, se sube el lunes o el martes siguiente. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUGE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realizan, tanto las que se emiten por plataforma Zoom, o como las que se realizan también de manera presencial los jueves, o sea, un jueves al mes en el Ateneo de Montevideo, donde sesionamos. El Ateneo de Montevideo es un emblemático e histórico edificio en la circunvalación de la Plaza Cagancha, esquina Rondó. Lo aclaro porque increíblemente hay mucha gente que no ha ido. Y desde allí se difunden todas las actividades de sus socios, como ser presentaciones de libros, charlas, homenajes, exposiciones, conferencias, también manifestaciones musicales, porque muchos de nuestros socios en AUGE son escritores y también son músicos. El correo de la asociación es el siguiente: asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Damos inicio ahora a la agenda cultural por la que nosotros vamos volcando todas las actividades de la Asociación Uruguaya de Escritores. En el Ateneo de Montevideo se presentó el nuevo libro de la escritora Norma García Coirolo, llamado Rumbo a Sirio. En esa presentación estuvo la escritora Marta Estigarribia y Mabel Romero, que también es vicepresidenta de Eratos, como Marta Estigarribia es vicepresidenta de AUGE. A continuación también les informo que continúan las presentaciones y las charlas sobre algunos de los libros publicados recientemente este año, como el de María Senatore, que es un poemario, Marea de Palabras, Paula Enoder, Melodía Singular, Sandra Rush, De Luces y Sombra, o sea, estos tres son poemarios, y la nueva novela de Marta Estigarribia, Amores Dispares. El próximo jueves 10 de agosto, en el Ateneo de Montevideo, se estará presentando el escritor y profesor Fernando Gutiérrez Almeida con su nuevo libro Caja de Sorpresa, a las 18 horas, como dije recién, en el Ateneo. Así que los esperamos por allí. A continuación presentamos el primer segmento
de Esto es Arte y recibimos a la escritora y profesora María García Marichal para realizar Autores en Ciudadela. Adelante, María de los Ángeles, al estudio de Esto es Arte. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte. Soy María García Marichal en Autores en Ciudadela. Un saludo afectuoso para Daniel Fernández Corch, para el equipo de trabajo de Esto es Arte, para la gente de AUDE, por supuesto, mis compañeros, amigos y para toda la audiencia de la radio. Aquí en Autores en Ciudadela, hoy quiero hablarles de una mujer de armas tomar, poeta, periodista, editorialista y además de eso, una luchadora social y política. Hablo de Blanca Luz Brum. Blanca Luz Brum Elizalde nació el 31 de mayo de 1905 en Pan de Azúcar, Maldonado, y falleció a los 80 años, el 7 de agosto de 1985 en Santiago de Chile. Fue escritora, periodista, poeta y también incursionó en la pintura. Era una niña de carácter muy difícil. Su madre murió siendo ella muy pequeña, la criaron sus tías, pero ante las dificultades que presentaba la crianza de Blanca Luz, la pusieron a estudiar en un convento. Allí, en ese convento, conoció a José Parra del Riego en situación que no se sabe muy bien. José Parra del Riego, poeta y escritor peruano, la raptó del convento para casarse con ella. La jovencita tenía 16 años. El 16 de noviembre de 1925 nació su hijo Eduardo Parra del Riego y a los pocos días, menos de una semana después del nacimiento, murió el padre. Tenía 20 años, era viuda y viajó con su hijo a Lima para que Eduardo conociera la tierra de su origen. Allí escribió artículos muy fuertes para la revista Mauta y fundó la revista Guerrilla Atalaya de la Revolución con fuerte contenido social. En 1928 regresó a Montevideo y empezó a publicar una columna titulada El arte por la revolución. Blanca Luz Brum estaba convencida de que el arte era una herramienta fundamental para que las revoluciones sociopolíticas tuvieran éxito. En el año 1929 conoció en la ciudad de Montevideo al muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. El amor fue instantáneo y mutuo. Partieron con Eduardo, el hijo de Blanca Luz, hacia México, pero como Alfaro Siqueiros estaba siendo perseguido, fueron apresados. Blanca Luz Brum y su niño, Eduardo, estuvieron presos durante 2 meses. Alfaro Siqueiros, 6 meses más. Cuando estuvo en México y ya liberado su esposo, la activista y escritora participó en actividades políticas y artísticas con Frida Kahlo, Diego Rivera y otras personalidades de la intelectualidad mexicana de la época. Allí fue cuando Blanca Luz incursionó en la pintura. En 1933 volvieron a Montevideo y también mantuvieron contacto con la movida intelectual de la ciudad en esa época, entre ellos con el pintor Carmelo de Arzadún y con el escritor Justino Zavala Muniz. Después de esto viajaron a Buenos Aires, donde tuvieron la simpatía inmediata del magnate del periodismo Natalio Botana. Este le ofreció a David Alfaro Siqueiros un sótano en su estancia de Don Torcuato para que pintara, y allí el muralista pintó uno de sus murales más famosos, el mural envolvente Ejercicio Plástico, obra que se exhibe en la actualidad en la Aduana Taylor de Buenos Aires. Es un espacio mural que abarca paredes, techo y piso, por eso lo de envolvente. El muralista se fue a New York debido a que Blanca mantenía un romance con quien les había proporcionado el sótano para trabajar, con Natalio Botana. Pero Natalio Botana murió en 1941 y el mural quedó en un espacio de vacío esperando una designación de la justicia. Afortunadamente fue rescatado y hoy está en exposición. En 1935 estaba divorciada de Alfaro Siqueiros y Blanca Luz Brum se casó en Chile con Jorge Beeche, que era ingeniero de minas y diputado radical. En 1938 nació María Eugenia, su hija. En 1943 se vinculó con los movimientos políticos que dieron origen al peronismo en Argentina. Fue una de las organizadoras y agitadoras que provocó la movilización obrera del 17 de octubre de 1945.
Este movimiento terminó con la liberación de Perón de la prisión y al año siguiente con su triunfo electoral. Después de esto, Blanca Luz Brum se divorció y se volvió a casar, esta vez con un ejecutivo de apellido Branson, cuyo nombre no pude registrar. Con él tuvo un hijo varón, Nils. Pero la situación política se complicó mucho cuando ayudó al peronista Patricio Kelly a huir de la cárcel disfrazado de monja. Vieron que les dije que la historia de Blanca Luz Brum era como una película, ¿verdad? E incluso hay una película sobre su vida. Tuvo que huir de Santiago a la isla Robinson Crusoe, donde estuvo viviendo un tiempo. En 1963 apoyó a Eduardo Frei Montalva en su campaña electoral por la presidencia de Chile. Y cuando Salvador Allende llegó al sillón presidencial, muy decepcionada del comunismo y del socialismo, quiso irse. Según quienes la conocían, tuvo mucho miedo. Pidió el apoyo del gobierno de Jorge Pacheco Areco en Uruguay para que le diera un puesto cultural en alguna embajada, pero no lo obtuvo. Cuando se produjo la dictadura chilena, Blanca Luz Brum viajó para marchar frente a la Moneda y, cosa irónica, esas ironías que tiene la vida, fue destacada con un premio, con una mención por su personalidad, por el dictador Augusto Pinochet. Dentro de las obras de esta mujer fantástica están Las llaves ardientes de 1925, Levante, Penitenciaria, Niño perdido, Atmósfera arriba, de la que les voy a leer el poema número 17, Blanca luz contra la corriente de 1935, Cantos de América del Sur, Del cancionero de Frutos Rivera de 1943, 21 poetas, 21 pueblos, El último Robinson, En brazos de su pueblo regresa Perón. La edición de estas obras se dio en Argentina, México, Chile y Uruguay debido a que la escritora viajaba entre esos países y, como vimos, vivió en distintos lugares. Quiero leerles de Atmósfera arriba el poema 17. El hombre salió al campo a una fina madrugada, un hombre de pasos tristes, con una fatiga larga. Pájaros de canto increíble precipitaron la mañana y habló una tremenda montaña. Camarada de pasos tristes, que amarga llevas la cara, escucha el trueno del sol removiéndome la entraña. Por aquí pasan ovejas de boca larga y morada, buscando en campo tranquilo las aguas desbarrancadas. Por aquí van campesinos con criaturas rosadas para arrancarle a la tierra la esperanza de mañana. En la sombra de la noche se ahondó la voz de la piedra y por los campos corría el agua de las estrellas. Amigos, un saludo muy afectuoso. Nos encontramos la próxima. Y a continuación, en FM Ciudadela 88.7, en Esto es Arte, les vamos a dar la palabra y la bienvenida a la escribana Beatriz Marenco, quien, como siempre, nos va a sorprender con sus clásicas crónicas del camino. Adelante, señora Marenco, a Esto es Arte. ¿Cómo están? Como siempre les digo, un placer acompañarlos y un placer este tiempo que nos damos aquí en Ciudadela FM 88.7, que también nos recibe. Hoy hablaremos de una iniciativa preciosa. Hablaremos de oportunos momentos y de un ideal de vida. Y es oportuno citar, y tomo un fragmento, al pensador y pedagogo español Francisco Giner, que decía, y miren qué interesante: sin duda, para los intereses sociales de la civilización, las obras del espíritu importan bastante más que los actos puramente corporales. Así, los estados del espíritu no quedan cerrados en la conciencia del individuo, sino que trascienden más o menos pronto a la vida social, a su cultura, moralidad, tendencias e ideales. Esas virtudes, me gusta pensar, amigos, se entrelazan en un tramo más sólido cuando vemos que se ponen al servicio de todos, al servicio de los demás. Hemos sufrido una pandemia, hemos pasado una dura pandemia, nos faltó el abrazo y en cierta forma nos aisló, nos privó
de esa compenetración o esa consonancia de emociones, de sentimientos, de ideas y de aspiraciones, y nos privó de ese medio donde se cumple la vida. Lo cierto es que de la forma y la manera como aconteció todo, en la serenidad, en la iniciativa personal, en el vigor de cada uno, estaban las respuestas. Darle vida a decenas de historias, saben, es empresa que me gusta, y son los temas elegidos, aquellos simples o de gran trascendencia filosófica, son los amorosos vínculos, son también los sentimientos, y porque hay mucho material humano, me mueve el fiel propósito. Hoy en Crónicas del Camino comenzaremos a hablar de dar, de oportunidades, de tiempo, de nostalgia y de propósitos. Hablaremos de la radio y la escuela. Un libro nos une, y del impulso de un maestro y de quienes acompañaron ese proceso. Les cuento que la vida del maestro Julio Ibarra se ha visto centrada en el magisterio, dentro y fuera de las aulas, esa condición esencial para ser maestro, la del tono, la de la sensibilidad y esa afabilidad que se lleva en el rostro, pero también se lleva en la palabra. El maestro Ibarra, les cuento, nació en Minas un 24 de octubre de 1965, cursó estudios primarios en la Escuela 12 y en el Colegio Virgen del Santander en Maldonado, porque allí vivía su familia, y lo hizo durante 6 años. Allí comenzó sus estudios secundarios para volver y continuarlos en el Liceo Eduardo Fabini. Posteriormente ingresa al Instituto de Formación Docente de Minas, donde obtiene el título de maestro en el 85. Ha trabajado en escuelas rurales y urbanas del departamento de La Valleja y durante 11 años desempeñó el cargo de coordinador del Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales, CAPDER, además de dictar durante varios años el seminario Taller de Educación Rural en el Instituto de Formación Docente de Minas. En el reencuentro, la charla con Julio se va dando de una forma muy amena porque nos solidarizan varios factores, aquellos que se fueron multiplicando en el tiempo y a medida que las costumbres también han ido cambiando y así sacando motivos de la sociedad, esa sociedad que vivimos, que meditamos, que queremos y que también sufrimos. La charla se hace rica y nos lleva por senderos comunes. Esta preciosa e importante iniciativa de la que hablaremos se transmite a través de CW54, emisora del Este desde Minas, de Delta FM 88.3 de José Pedro Varela, y ambas transmiten también por aire y por internet. Y también Info Ideas Web Radio, también de José Pedro Varela, que transmite por internet a través de diversas plataformas y se enlaza con la red de radios comunitarias del interior. Estamos hablando, como lo dijimos, la radio y la escuela, un libro nos une. Es un programa radial que se inicia como estrategia. ¿Para qué? Para llegar en tiempos de pandemia, como lo decíamos, a las familias y docentes rurales con contenido de literatura nacional. Son programas de 10 minutos que se emiten 3 veces a la semana. La elaboración de los programas, les cuento, se hicieron desde CAPDER y desde las propias escuelas también, con la participación de comunidades involucradas, y vaya si se involucraron en esto. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Y qué vértigo corrió? De eso hablaremos en el próximo programa y con mucha ilusión los espero porque riquísimo, les prometo, es el material a compartir. Les dejo un abrazo y por supuesto en una semana estamos juntos. A continuación ingresamos al tercer segmento del programa y con la participación de la escritora y también escribana Gladys Ledesma entramos a un universo distinto, porque lo que viene es eso, ecos del universo. Así que adelante Gladys Ledesma y bienvenida al programa. Hola amigos, es una alegría continuar aquí en este segmento Ecos del Universo. En el segmento anterior nos referimos al concepto de belleza
y a sus múltiples acepciones. Y hoy nos referiremos al concepto de fuerza, que también tiene diferentes acepciones, pues lo podemos analizar desde el punto de vista de la física, así como desde un punto de vista filosófico y psicológico. Ya Aristóteles, que nos dio una visión científica, filosófica y religiosa de la realidad, se refirió a la fuerza al analizar a los cuerpos inertes de nuestro mundo y la relacionó con el movimiento, o sea, con esa acción necesaria para actuar, al moverse y lograr el movimiento del otro o de otro objeto. Este concepto parte de su idea de que existen dos realidades o dos mundos. El mundo al que llamó sublunar o imperfecto, que es el mundo terrestre, y el mundo celeste o perfecto. Y estos dos aspectos o partes del universo funcionan obedeciendo a leyes diferentes, dice, analiza. En ese mundo perfecto, el sol, la luna, las estrellas se mueven de forma perfecta, propiamente dicha, o sea, en forma regular, permanente, circulando en forma suave, en forma uniforme. En cambio, en este mundo terrestre imperfecto, el estado natural de los objetos, en vez de ser el movimiento, es el reposo, la quietud. Y es necesario actuar, intervenir sobre ellos para lograr el movimiento y para mantener ese movimiento. Y así es que surge el concepto tradicional de fuerza, en la medida que ese movimiento en acción que logra la velocidad de los cuerpos implica la aplicación de la fuerza. Y según esta concepción, entonces, para que un cuerpo permanezca en movimiento, hay que hacerle fuerza, y cuando se deja de hacer fuerza, el cuerpo nuevamente se paraliza. Y a partir de aquí evoluciona, por supuesto, el concepto de fuerza en la física, en el cual no queremos ni podemos detenernos por no ser exactamente nuestro tema, sino que lo tomamos de base para hablar de la fuerza aplicada a los seres humanos, entre los seres humanos, al ser humano hacia sí mismo y hacia el otro. Y esta acción, este movimiento que implica el ejercer la fuerza es esencial en el ser humano, como motor para hacer, para concretar, para transformar las realidades circundantes. El hombre la aplicó para protegerse, para proteger, para crear. Y en este sentido implica trabajo, un trabajo a través del cual se logra un objetivo que logra cambiar la realidad circundante. Pero la aplicación de esta fuerza también da lugar al dominio, a la dominación, al dominio de una tribu sobre la otra, de una nación sobre la otra, llegando al imperio de la ley o poder del más fuerte. Y en este sentido también la fuerza se toca, se entrelaza con la violencia. Ya los chinos, con esos grandes conceptos sabios en el libro del Tao, diferencian claramente la violencia de la fortaleza. Dicen que la primera implica una acción que está dominada, impregnada de las emociones, y que ella simplemente se agota en una simple exhibición, mientras que la fuerza es una acción equilibrada, medida, y como tal logra un objetivo que producirá un cambio con estabilidad. Y de aquí también podemos desembocar en lo que es la fuerza interior del ser humano. Esa acción que se da en un plano de pensamientos, en un plano de energías, indispensable para mover emociones, para dominarse a sí mismo, para lograr un autocontrol, para fijar metas y accionar. Y en este punto, ese accionar que implica un movimiento externo,
y ese movimiento externo va a derivar en un trabajo concreto para el logro de un fin, esta fuerza que desde adentro cuando esta fuerza desde adentro se proyecta hacia afuera, hay un elemento fundamental que la va a impulsar y que es la voluntad. O sea que en este plano interno psicológico la fuerza está interligada a la voluntad. Ya nos dijo Einstein que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que incluso la energía atómica. ¿Cuál es? Pues la voluntad. Este atributo es uno de los atributos propios y poderosos de nuestra especie. Esta fuerza de voluntad podríamos decir que es una capacidad innata, pero que a su vez la podemos desarrollar. Es como un músculo que lo poseemos, pero que hay que entrenarlo. Y cuando a ese músculo y a ese entrenamiento le impregnamos de valores, puede exteriorizarse a través de la fuerza externa, de la concreción, en metas totalmente nobles. Sí, así como para los atletas resulta imprescindible una preparación física y mental, también para nosotros sería muy importante prepararnos para lograr nuestros objetivos. Y ello debería de estar dentro de la educación emocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por eso, como este segmento es escaso para ahondar más en estos conceptos de fuerza y voluntad, en el próximo ahondaremos sobre todo en el concepto de voluntad. Amigos, por hoy nos despedimos. Un abrazo grande. Seguimos adelante con Esto es Arte y ahora en el segmento Palabras Más, Palabras Menos les voy a hablar sobre un tema que es recurrente en las conversaciones entre escritores y creemos que es importante también compartirla con ustedes. Yo a esto le llamaría dentro y fuera de la literatura, porque hay que considerar cuándo estamos realmente comprometidos con lo que estamos haciendo y cuándo realmente no lo estamos. Entonces, para esto, como para ir condensando un tema que es muy complejo y que abarca muchísimos otros aspectos, debemos considerar primero que en lo que es todo el asunto de la creatividad, un 99% es trabajo, ni lo duden, y el 1% corresponde a la inspiración. Las obras literarias deben estar preparadas siempre para autodefenderse y sobrevivir a la crítica o a la trituradora de lo que es justamente la visión del lector, de un analista de obras literarias, del público en general, que cada vez es más exigente porque la sociedad evoluciona. Entonces, el escritor, una de las cosas que debe comprender es que es realmente un artista, es un creador, si es que está innovando, ¿no? Y no está haciendo una repetición de otras propuestas. Eso es lo que diferencia a un artista. Entonces, cuando uno realmente no considera que existe una evolución y que ese 1% que corresponde a esa voz interior a la que respondió frente a un impulso de la creación, ese texto, todo ese producto que es la obra,
porque hasta que no está escrito no es un libro, es una obra, es un proyecto. Eso después tiene que ir a un corrector de estilo, que siempre lo aclaro, no es un profesor de literatura, no es un maestro, no es alguien que haya leído mucho, porque, como dije al comienzo, toda la escritura, todo el negocio de la publicación, porque también es un negocio, ha evolucionado. Y con esa evolución justamente existe lo que es la exigencia. Entonces, si nos quedamos escribiendo sin considerar la exigencia de lo que es el pulir a fondo por un profesional una obra, entonces estamos escribiendo para un grupo de amigos, o estamos escribiendo para un partido político, para un grupo filosófico, para algo que va a quedar allí y nada más. O cuando se escribe en un taller literario y se escribe solamente para el taller, sin ningún tipo de requerimiento profesional y sin ninguna expectativa de ser publicado. Entonces, cuando uno quiere formar parte de la cultura de un país, me refiero, y dejar un legado, entonces debe comprometerse con esa exigencia y desdoblarse y despegarse y no creerse que uno porque escribe lo sabe todo. No lo sabe. Ningún escritor lo sabe. Por eso las editoriales tienen un corrector de estilo, que es una tecnicatura que se cursa en la Facultad de Humanidades durante 4 o 5 años, que no es fácil y que muy pocos la terminan. Con eso ya le digo el grado de complejidad que tiene esta tecnicatura. Pero es importante tener claro esto para publicar. Lo mismo cuando se hace un concurso literario, ¿no? O sea, quienes están allí en la mesa de selección, quienes forman parte del jurado, tienen que ser justamente personas que sepan cómo tratar una obra literaria. No son escritores simplemente que hayan leído mucho, que hayan publicado 3 o 4 libros. No. Digo, porque justamente ahí está la vara de exigencia. Porque si no, lo que se hace es pasar por alto muchas cosas y hacerle un daño muy grande a la escritura o a la cultura. Hay que saber diferenciar. Es como yo siempre digo, un mal ejemplo, ¿no? Si uno se va a sacar una muela, uno ¿a dónde va? ¿Al dentista o va al mecánico? Porque los dos usan pinzas y ahí está la gran diferencia. O sea que esto no es para tomárselo con total liviandad. Esto es justamente para dar un paso al costado cuando hay que saberlo dar. Si lo que nos come es el ego, entonces estamos en un gran problema y la historia nos va a pasar por arriba, y lo que publiquemos, porque se puede publicar sin ningún tipo de requerimiento, no va a llegar a ninguna parte. Esa es la verdad. Entonces, así como el escritor debe exigirse a sí mismo, el lector también le exige al escritor propuestas que realmente estén bien adecuadas, teniendo en cuenta todo lo que exige una publicación de alta calidad. Eso es el compromiso con la escritura, ese es el compromiso con la cultura, y eso es el compromiso con uno mismo si uno realmente lo que quiere es escribir y dar algo de sí, pero hacerlo bien. O sea, es necesario. El escritor debe enfrentarse al público con esa exigencia. Primero, sabiendo que lo que ha escrito debe llegar a un nivel mucho más alto, sea para publicar, sea para mandarlo a un concurso y también para uno mismo. A menos que realmente uno lo escriba y no tenga ningún tipo de expectativa de publicarlo. Pero si una vez se escribe y bueno, algún día lo voy a publicar, bueno, ya hay que empezar a entrar esa obra a ese proceso, porque en algún momento va a entrar en la trituradora profesional y ahí es donde se decanta qué es lo bueno y qué es lo malo. Además, el escritor siempre debe tener en cuenta algo que también siempre digo, que es romper con el horizonte de expectativas, porque se publica mucho a nivel mundial. Entonces, justamente uno tiene que ser consciente que lo que está haciendo tiene que ser diferente, si no va a ser siempre más de lo mismo. O sea, es un reto. Por ejemplo, ya que nombramos a Cervantes, hoy al comienzo del programa,
cuando escribió El Quijote, ya existían decenas y decenas y decenas de novelas de caballería, pero él fue por más. Cervantes sabía todo esto, porque no es que los correctores de estilo son de ahora, o sea, siempre los hubo, siempre hubo editoriales, siempre hubo gente que sabía de el idioma, es el conocimiento del idioma. Entonces, sabía todo esto, Cervantes sabía todo esto que le estoy diciendo, aunque crean que no, lo sabía, porque hay que estudiar e ir a la historia, a ir a la fuente del conocimiento, y uno se va a encontrar con que los correctores y los editores profesionales siempre existieron, siempre se formaron, siempre fueron lingüistas, fueron personas que fueron más allá de lo común. Por eso conocen el idioma y saben cuáles son las herramientas para publicar. Cervantes fue un gran trabajador, fue un estudioso, un pensador, fue un gran observador y utilizó todo su intelecto para construir el Quijote de la Mancha. No fue por casualidad, hubo mucha planificación y de esto hay historia que lo cuenta. De lo contrario, hubiera sido imposible escribir una obra como Don Quijote. Él tomó el modelo clásico de las novelas de su tiempo y se dio cuenta que esa propuesta ya en ese momento era obsoleta. Como dije al comienzo, habían decenas de novelas de caballería y él no debía trabajar sobre lo mismo. Entonces creó un antihéroe, que fue Sancho Panza. O sea, él resolvió algo que no había entonces y incursionó en lo que era la novela picaresca. Allí Cervantes utilizó un nuevo concepto, desafiando la razón literaria de su época, y solo se hizo famoso después de muerto, porque en el momento nadie entendió esa novela. ¿Se dan cuenta del gran trabajo que hubo detrás? ¿Se dan cuenta de todo lo que les digo? O sea, él fue a romper lo que les dije, el horizonte de expectativa. Hoy, escribir novelas policiales o en género negro es lo que la gente más busca, o lo que está de moda también en ese género, ¿no? Pero ¿qué sucede? Prácticamente todas son iguales, cambian las situaciones, son entretenidas, sí, pasa el rato, pero cada publicación es más de lo mismo. Entonces, debería ya en este momento surgir un nuevo subgénero o un nuevo giro en lo que es la novela negra para despegarse de lo que ya hay. Así que, amigos, escritores, simpatizantes, lectores, sepan que hay que utilizar la razón, el intelecto, en función de la creación. Así podemos hacer algo totalmente diferente. Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido un poquito de estas palabras más, palabras menos, donde cada tanto incursionamos para develar algunos aspectos para muchos desconocidos de la literatura. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 FM y estamos en Esto es Arte y estamos sobre el final del programa, donde vamos a abrir la puerta a un nuevo segmento que también es un segmento alternativo que de vez en cuando vamos a ir colocando, le hemos llamado Retrato de Autor, donde vamos a homenajear a un escritor o a un artista en cualquier otro espacio. En este caso es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral la vamos a recordar desde una frase que dijo algo así como ¿qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? Desde allí, Alfonsina Storni, una mujer involucrada como tantas otras escritoras con los derechos igualitarios para la mujer, una escritora argentina que desde hace ya tanto tiempo que nos abandonó, nos continúa pegando con sus poemas y con sus frases. Una mujer que fue de lucha, de vigor, de energía,
una energía, yo creo que contagiosa. Hay que ir a la biografía de ella para meterse en aquel mundo en que vivió y cómo fue resolviendo su vida. Fue una mujer, es porque yo siempre los considero que están presentes, ¿no? Pero fue una mujer de ir hacia adelante, pero que en su vida no todo fue un éxito, ni un reconocimiento, ni alegrías, ni aplausos, como quizá desde hoy alguien se lo puede imaginar. Su audacia fue increíble. Ella ocultó su melancolía y sus tristezas, pero su audacia, como dije recién, es la que nos acerca al frente de batalla. Ella fue una persona que dio en su momento y nos da fuerzas y nos dice que hay que continuar luchando por las cosas en las que uno cree, por las cosas con las que uno está comprometido o está convencido. Es así que Alfonsina nos cuenta desde una dimensión, yo diría que atemporal, porque Alfonsina Storni es una leyenda. Nos dice lo que dije al comienzo, ¿no? ¿Qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? Es por esto que les dije que su fuerza, su valía, su optimismo es contagioso, porque en esta frase Alfonsina nos cuenta sobre algo que quiere conseguir y se nota que hace mucho que quiere llegar a algo, a conseguir algo, y no lo consigue. Interpreto que tocando tantas puertas como pudo, Alfonsina recorrió la puerta de mucha gente, le golpeó a mucha gente la puerta también, y no cualquier gente, ¿no? O sea, hablo de personas influyentes en su sociedad, pero no lo consiguió, no la escucharon, no la entendieron, o peor aún, a nadie le importó lo que tenía para decir. Repito la frase: ¿qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto alguna vez? Es una sensación desagradable, desalentadora, desesperanzadora. Se requiere de mucha fuerza interna, de creer en lo que uno busca. Alfonsina llega en un momento en que ella se pregunta a sí misma, ¿qué mundos tengo dentro del alma? O sea, como si ella fuera la única persona del mundo en donde cuenta que algo está faltando, como si ella viviera al margen del mundo. O sea, leo esta frase y me quedo pensando, ¿no?, en cómo descontracturarla, y cómo sacar de las entrañas lo que nos dice Alfonsina, como si el mundo no fuera parte del mundo en el que vive, y evoca su alma, resalta su alma, porque señala la insensibilidad de los que pueden hacer algo y no lo hacen. ¿Qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? Alfonsina ha emprendido una tarea titánica, quijotesca. Hoy hablamos de Cervantes. Ella va pidiendo medios para volar, elevarse, subir a un plano diferente desde el cual poder entender las necesidades de otros a quienes otros han olvidado. Una mujer que sabía bien lo que eran las dificultades, porque ella, con 19 o 20 años, ya había tenido un hijo llamado Alejandro, y que con 16 años ya pertenecía al Comité Feminista de Santa Fe. Alfonsina Storni, que contribuyó a que se estableciera la Sociedad Argentina de Escritores, fue una mujer que hizo mucho, que trabajó como camarera en un café que su padre había puesto en San Juan, provincia argentina. Más tarde Alfonsina consigue trabajar como actriz y sale de gira con la compañía teatral para la que actuaba. Fue maestra, estudió en una escuela rural y trabajó allí como ciudadana durante la noche
para pagar la pensión en donde vivía. Su nombre lo dice todo, Alfonsina. ¿Por qué? Porque Alfonsina significa dispuesta a todo. Y así fue con su vida, así fue lo que hizo también con su vida. Como les dije al comienzo, una mujer decidida, avasallante, determinada, dispuesta a todo. Alfonsina trabajó como cajera también en una farmacia, como auxiliar de una empresa importadora, y siempre ganando la mitad del sueldo porque era mujer. Fue directora de un colegio, y Alfonsina publicaba sus primeros libros y desde allí criticaba todo. O sea, fue una mujer que realmente se comprometió en esa lucha. Continuó ejerciendo como docente y se involucró con un instituto donde atendían niños con problemas de alimentación, pero les estoy hablando del año 1921, y allí luchó cuanto pudo, o sea, para conseguir fondos, suministros, atención para aquellos niños del Parque de Chacabuco, una institución fundada por Hipólito Yrigoyen, donde buscaban contrarrestar los efectos de la pobreza en el aprendizaje. Alfonsina Storni se quejaba porque las autoridades no la escuchaban. De allí la frase de hoy, esa frase que yo le decía, que involucra todo ese esfuerzo de ir golpeando puertas de personas influyentes que no la escuchaban. ¿Qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? Amigos, la historia se repite, tristemente se repite todos los días, se repite todos los años, se repite durante toda la vida. ¿Cuándo vamos a despertar? Eso es lo que yo me pregunto. Hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con la sensación de que lo hayan disfrutado, así como lo hemos hecho nosotros durante estos 60 minutos. Así que agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, aquellos que están en el presente, aquellos que hacen las columnas, porque también son artistas, y aquellos que hemos homenajeado y aquellos que hemos recordado. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós. Hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corchi, junto a Diego Alexandre Assi, María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, y también junto a nuestra operadora estrella, Esther Ferreira, les decimos que tengan un muy buen viernes, un muy buen fin de semana y hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando.